¿Cómo podemos distinguir la verdad en un mundo donde la información falsa y manipulada está a un solo clic de distancia? ¿Qué rol juega el fact-checking en la creación de una ciudadanía digital informada? ¿Deberíamos enseñar a los estudiantes a verificar los hechos? Hola, bienvenidos a Después de Clase, podcast sobre actualidad educativa, innovación tecnopedagógica y transformación digital. Soy Alberto Grados de Lima, Perú. Hoy vamos a descubrir qué es el fact-checking y por qué es tan importante en nuestra vida diaria. Con tantas noticias e información circulando, a veces resulta difícil saber qué es cierto y qué no. Para ayudarnos a entender cómo funciona este proceso y la importancia de verificar la información, hoy nos acompaña alguien con experiencia directa en esta labor que nos guiará a través de su trabajo y su experiencia en el mundo actual. Desde Uruguay, hoy nos acompaña Bruno Celsa, periodista con una gran trayectoria en fact-checking y medios digitales. Actualmente es el fact-checker en dos de los podcasts más prestigiosos de habla hispana, Radio Ambulante y El Hilo, que por cierto no me lo pierdo nunca. Bienvenido, Bruno, es un placer tenerte Después de Clase. Hola Alberto, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por el tiempo, sé que andas súper ocupado, ahora con un nuevo proyecto, bueno, no tan nuevo, pero está en la segunda temporada, que es Central también, ¿no? He visto que también estás por ahí. Sí. Hace poco salió para Central el segundo podcast. Central es un canal de series de Radio Ambulante Estudios. Tuvimos una primera serie que salió a principios de este año, que fue Bukele, el Señor de los Sueños, que a mí personalmente me pareció espectacular haber trabajado en un proyecto así. Y ahora está El Péndulo, que es una serie enfocada en el voto latino y en los estados péndulo de las elecciones de Estados Unidos, que es una serie en conjunto entre Radio Ambulante con Telemundo. Yo no estoy participando en el fact-checking de esa serie porque el fact-checking lo hace Telemundo, justamente, pero en Bukele sí estuve a cargo del fact-checking. Ah, ok, es una coproducción en este caso. Sí. Bueno, quería conversar contigo porque justo, bueno, a propósito de El Péndulo y a propósito del último episodio del Hilo también, que hablan del tema de la manipulación de la información y todo este tema. Y bueno, también relacionarlo de alguna manera con la educación, ¿no? Que es un poco el objetivo de este podcast. Primero quería preguntarte, Bruno, para que el público que nos escucha o nos ve entienda, ¿podrías explicarnos qué cosa es el fact-checking? O sea, muchas personas escuchan el término, pero no siempre tienen claro de qué se trata el fact-checking. Sí, por supuesto. El fact-checking es el trabajo de verificación en un proceso de información, en un proceso de escribir una nota, de publicar una investigación periodística. Hay distintos tipos de hacer fact-checking. Primero que nada, el fact-checking en realidad es algo que quizás ahora se le puso el nombre, pero que en realidad eso ya existía desde que existe el periodismo, prácticamente, que es el verificar los datos que vos vas a publicar. Te pido un segundo porque tengo un gato intruso. En este momento manda saludos Dibu y se puso a jugar al lado de la computadora, así que lo voy a bajar. Pero bueno, como estaba diciendo, lo que pasa con el fact-checking es eso, que existe desde que existe el periodismo. Es básicamente verificar la información que vos querés dar, la información que vos querés publicar. Quizás en algún momento en el periodismo se perdió como esa costumbre, en algunos medios, no digo que en todos, pero se empezó más como a decir cosas sin tanta verificación, sin tanto trabajo de chequeo. Y en determinado momento, yo diría que hará unos 10 años aproximadamente, como que se volvió a notar que hacía falta gente verificando cosas y no solo verificando la información, o sea, no solo verificando las cosas verdaderas, sino también verificando las cosas falsas. Ahí es cuando surge principalmente a raíz de lo que pasó con el Brexit y con las elecciones que gana Donald Trump en 2016. Ya venían algunos servicios de fact-checking desde antes, pero ese es como el boom. Claro. Donde empiezan a surgir agencias de fact-checking que se dedican específicamente a publicar noticias, a publicar información relacionada con el discurso público y la verificación al discurso de políticos y también a los rumores en redes sociales. Hay una explosión importante de desinformación que llega a partir de las redes sociales por esa época. Entonces surgen estas diferentes agencias de fact-checking, que en español, por ejemplo, tenemos AFP Factual, tenemos Chequeado, pero hay un montón a esta altura.
En paralelo a eso, también tenés un sistema de fact-checking para justamente la etapa previa a la publicación de la información. En los libros es algo totalmente normal. En libros de no ficción, Claro. vos tenés una etapa de verificación antes de que se publique el libro. Eso existe Claro. desde siempre. Como es en información en CNN, por ejemplo, en señales como CNN hay equipos de fact-checking. Y bueno, y Radio Ambulante lo tiene incorporado, si no me equivoco, creo que desde el principio. Tiene incorporada una etapa de fact-checking, que es la etapa en la que tenés el guión más o menos terminado, ya tenés más o menos pensado cómo va todo, ya tenés la mayoría de las cosas escritas, los cortes de audio hechos. Entonces ahora, bueno, démosle las cosas a la persona que está a cargo de la verificación para que efectivamente compruebe que lo que estamos diciendo lo estamos diciendo de la forma correcta y que no se nos está pasando nada. En el hilo yo tengo un poco más de participación, porque en el hilo estoy desde el minuto 1 del proceso de producción. Son episodios que se hacen en una semana en general, entonces necesitas más gente aportando. En la etapa de Radio Ambulante yo vengo a hacer como una especie de mirada fresca que llega una vez que ya se avanzó bastante. Ya hubo entrevistas, ya hubo guión, ya hubo trabajo de edición. Entonces yo entro como una mirada fresca, agarrar y mirar y decir, bueno, esto que está lo estamos diciendo correctamente, para esto quizás sugeriría que hagamos algún tipo de pregunta al protagonista para que nos confirme determinado dato, determinada fecha, buscar en determinados documentos que pueden ser documentos de organizaciones estatales, de organizaciones privadas, de lo que sea, ir revisando todo eso. Todo eso viene sucediendo desde hace un tiempo con el fact-checking. En Radio Ambulante yo estoy desde 2022. Bien. Bueno, he visto que tienes además, bueno, eres bastante joven además, ¿no? Digamos, en relación a... Sí, tengo 31 años. Yo ya no entro, creo, en la categoría joven, pero sí. Claro, bastante más joven que yo diría entonces. Bruno, ¿qué habilidades, dentro de lo que has mencionado, y te iba a preguntar también, bueno, de hecho hay enormes retos respecto al fact-checking como actividad ahora ahora que la tecnología digital está a manos de todo el mundo puede crear contenido, pero vamos a hablar de eso en un ratito. Pero mencionaste algo que me causó curiosidad. ¿Y qué habilidades dirías que debe tener una persona que va a ser un fact-checker? Yo creo que ¿Qué es lo que haces? Sí, yo creo que tiene que ser una persona muy desconfiada. Primero que nada, tenés que ser una persona muy desconfiada. Lo mismo, que no es lo mismo que irse para el otro lado y ser un conspiranoico, ¿no? Me refiero Claro. a ser una persona que cuando le dan un dato, inmediatamente se pregunta de dónde viene el dato. O sea, es un músculo que tenés que ejercitar. Eso, porque tampoco es que te sale de una. Pero es un músculo que tenés que ejercitar ese, bueno, a vos te dan un dato. Un caso normal, vayamos a un caso normal. Tu tía por WhatsApp te manda una imagen de algo, ¿no? Este político dijo tal cosa, y con una foto, escrita en un Arial en mayúsculas en amarillo bien grande y feo, y vos decís, bueno, ¿qué está esto acá? Pero ¿de dónde está este dato? ¿Qué información tengo en esta imagen que me dieron para revisar si esto es real? No sé, hay un logo de un medio de comunicación, puedo ir a ese medio de comunicación y verificar si la frase que aparece en esta imagen que me mandó mi tía la dijeron o no la dijeron. Hay distintas cosas por el estilo. La foto es una foto más actual, es una foto más vieja, tiene cierta intención el uso de la foto que se utiliza para esto. Todo el tiempo te estás haciendo esas preguntas. A mí me pasa eso. A mí me sucedió, por ejemplo, anoche hubo elecciones en Uruguay. Yo fui invitado a una transmisión de streaming de un diario uruguayo, y apenas llego me encuentro con una colega que me muestra una imagen de uno de los búnkers de los partidos políticos, y nos pusimos a mirar con ella, que ella también había trabajado haciendo cosas de fact-checking. Nos pusimos a ver simplemente para ejercitar el músculo, porque no es algo que salió después en la transmisión ni nada, para ver de cuál podía ser el origen del video que estaba, si el video era verdad o era un video de inteligencia artificial, cómo era el movimiento de la cámara para saber si hay alguien filmando o era una persona haciéndose como un video selfie. Todas esas cosas las vas entrenando y te van ayudando en el día a día para hacer los procesos de fact-checking posteriormente. Son cosas que es eso, es como el desconfiar y el preguntarte por qué, de dónde, cómo, todo el tiempo eso. Bueno, es una labor, bueno, además que requiere de ser muy minucioso, ¿no? En esos temas, o sea, más allá de la desconfianza que mencionas, el tema es ser muy cuidadoso para poder identificar todos esos puntos que podrían
permitir saber si la información es original o no lo es. No, Sí, sí. Y sabiendo además siempre que tampoco es que vos tenés la verdad revelada. Porque eso también es... O sea, claro. Cuando hablamos de desconfiar, a veces también hay que desconfiar de uno mismo. Te podés equivocar. O sea, vos sos la persona que está encargada de no cometer errores, pero tenés que ser consciente de que también te podés equivocar. Claro. Entonces, vos haces tu tarea, vos haces tu fact-checking, pero también está bueno que después de que vos lo haces, alguien le pegue una leída de nuevo a lo que está. No tiene que ser una leída de fact-checking, porque si no es como que todo el tiempo estás fact-checkeando al fact-checker y el fact-checker al fact-checker y nunca publicas nada. Pero sí está bueno el tener otros ojos también, como, bueno, capaz que esto se te pasó, capaz que esta pregunta que vos estás haciendo en realidad la podemos responder de otra manera, entonces capaz que podés hacer un ajuste sin necesidad de esperar, no sé, una semana, 2 semanas por un pedido de acceso a la información. Esas cosas dependen también, pero eso está bueno también cuando vos estás trabajando haciendo verificación, que vos seas consciente de que si bien tu rol es ese y vos sos la persona que se va a terminar llevando la mayor responsabilidad si hay algo ahí que sale mal, tenés que ser consciente también de que vos también te podés equivocar y trabajar en función de eso. Claro, es una realidad. Un poco retomando lo que hablamos hace un rato, vivimos en una era de sobrecarga informativa, en una época de fake news, en una época ahora de deepfakes, ¿no? Que interviene la inteligencia artificial. ¿Qué tan relevante es el trabajo de fact-checker para la sociedad hoy en día? ¿Cómo lo dirías tú? Yo creo que se está haciendo cada vez más fundamental. Están pasando 2 cosas en paralelo. Se hace cada vez más fundamental el trabajo de verificación y se hace cada vez más insuficiente el trabajo de verificación solo por el lado de los periodistas. Por un lado, se está notando cada vez más que en los medios de comunicación se necesita que haya verificadores, que haya personas verificando cosas, que haya personas, ni siquiera que tienen por qué trabajar de fact-checker, sino personas que tengan determinadas habilidades de verificación para estar atentos a determinadas situaciones. Pero por otro lado, yo creo que llegamos a una etapa producto del avance de la tecnología, básicamente, en la que también se vuelve insuficiente depender para la verificación solamente de los periodistas. ¿Qué quiero decir con esto? Claro. Quiero decir que a mí me parece que estamos en un momento en el que los sistemas educativos deberían incorporar la posibilidad de que las personas se eduquen verificando información. Empezar a meterlo en las escuelas, empezar a meterlo en secundaria, empezar a meterlo en universidades. Que la gente pueda de a poco acostumbrarse y ejercitar ellos mismos este músculo que yo te digo de hacerse preguntas, de tratar de saber de qué manera verificar cosas, porque estamos en un momento en el que sabés que se te van a escapar cosas. Sabés que estás en un momento, en particular en América Latina, donde yo creo que pasa en todos lados. Viste que se habla de esto de las campañas sucias en la política, por ejemplo. Pero no solo hablamos de campañas sucias en la política, hablamos de desinformación desinformación cuando se divulga ciencia. Hablamos de desinformación en el arte, en la música, en el cine. La desinformación está en todos lados. Hay gente que lo hace quizás con menos intención, hay gente que lo hace con más intención. En la política es clarísimo, porque sí, claro, ya está incorporado en las campañas electorales de hace años. Es verdad. En cualquier lado, en América Latina en particular, vos sabés que probablemente cualquier partido político tiene a alguien que se dedica a tirar algún tipo de basura en redes sociales, con más intención, con menos intención, con más éxito, con menos éxito, pero pasa. Entonces llegás a un punto en el que no te alcanzan los periodistas para verificar. Necesitas que la gente se empiece a educar en esto y empiece a entrenar un músculo de verificación de la información, de tener un consumo responsable de información en internet, de aprender a tener dudas e investigar cosas, a no leer una sola fuente, a leer diferentes fuentes. Si vos conocés medios de distinta línea editorial, leerlos todos los que puedas para por lo menos sacar un promedio de eso. Tenés un medio un poco más de izquierda, otro un poco más de derecha, uno más científico, otro un poco más religioso. Bueno, juntalos todos y fíjate qué promedio podés sacar de eso. Porque todos están pasibles de un error, todos están pasibles de una mala intencionalidad. Entonces, bueno, cuando vos ves que hay puntos que se conectan, vos agarras estos 4 medios de líneas editoriales diferentes y hay cosas que se están conectando, bueno, empezás a construir algo que podés decir, bueno, esta es la línea de lo cierto y esta es la línea de lo que alguien está interpretando.
Entonces está bueno eso, está bueno me parece el empezar a pensar, yo no sé si a pensarlo, yo empezaría a ejecutarlo ya directamente, empezar a hacerlo, meter la verificación en los sistemas educativos, que haya no digo una materia, pero sí en alguna clase un par de cursos, un par de clases, un par de sesiones para hablar de un consumo responsable de información y de cómo aprender a verificar. Sí, sí, es total, bueno, lo que has dicho es una verdad absoluta, ¿no? O sea, el tema de quedar un compromiso en las personas en términos generales por ser más cuidadosos a la hora de consumir la información y sobre todo a la hora de difundirla, ¿no? Porque eso a veces terminamos amplificando algo que ni siquiera sabemos si es cierto o no. Y como bien lo dices, ¿no? Hay mucha gente con mucha mala intención detrás que mueve la información y eso tiene digamos, el efecto a veces es absolutamente negativo y a veces es evidente, pero como se refuerza con la idea que uno tiene, la información que te llega, la persona suele creer más aún, ¿no? La información falsa. Te iba a preguntar algo, Bruno, ya que tú estás muy metido en el tema y mucho más en política, en términos generales, ¿podrías compartirnos quizás alguna experiencia que ilustre el impacto directo de la falta de verificación de información, que haya cambiado la percepción pública, alguna anécdota quizás tenga de alguna información con la que hayas trabajado, que haya sido evidentemente falsa y la gente se la creyó, quizás? A mí hay un caso que lo voy a recordar siempre, que fue el caso de los incendios en la Amazonía en 2019. Yo estaba trabajando en AFP, en la agencia France Press, en ese momento. Trabajaba en la parte de verificación de la agencia France Press. La agencia France Press, que además es, para quienes no lo sepan, es un medio que es muy conocido por tener un banco de fotografías grande. Tiene un banco de fotografías grande, tiene muchos fotógrafos en todos los países, tiene alianzas con agencias de fotografía. Es muy difícil que a la AFP se le escape una foto de algo importante. ¿Me explico? Bueno, cuando empezaron a suceder los incendios en la Amazonía en 2019, teníamos una situación en que había una cantidad enorme de fotos circulando. Enorme de fotos circulando. La Amazonía, que es algo enorme. O sea, la Amazonía es enorme. En la Amazonía no te tomás un ómnibus, sacás una foto y te volvés. Para la Amazonía tenés que preparar un viaje, tenés que ir con más gente, tenés que ir en helicóptero, tenés que hacer un montón de cosas si vas a tomar fotos de incendios. Y estaba la noticia de estos incendios y ya había fotos. Ya tenía fotos. Tenía fotos de animales corriendo de los incendios. Tenía fotos de gente quemada. Tenía fotos de hectáreas y hectáreas y hectáreas prendidas a fuego. En determinado momento nosotros agarramos y decimos en el equipo de AFP, que era un equipo que había gente de Uruguay, de Argentina, de México, de Chile, de Colombia, de Brasil. Empezamos a decir, bueno, vamos a dedicarnos a esto porque vamos a dedicar... No, al principio no era dediquémonos a esto. Era agarremos los de Brasil y los de Uruguay. La gente de Brasil y la gente de Uruguay, pónganse a buscar, a revisar las fotos y hacemos una nota larga, una nota grande diciendo qué fotos son de verdad de las que están circulando en la Amazonía y qué fotos son falsas o qué fotos están descontextualizadas. Y empezamos. Leonardo DiCaprio subió una foto. Esta foto que subió DiCaprio es de hace 35 años. Gerard Piqué subió otra foto. Esta foto es vieja. También tiene 15 años. Aparece un político, no me acuerdo de qué país, sube fotos de animales carbonizados. Las fotos son de Australia. Aparece Macron, el presidente de Francia, subiendo una foto vieja. Una foto vieja de AFP, o sea, una foto que había sacado AFP muchos años atrás de otro incendio de la Amazonía. Y empezamos a revisar, y empezamos a revisar, y empezamos a revisar. Eran todas no falsas, sino que había falsas, había fotos de otros lugares y había fotos viejas. Ninguna foto era del momento de los incendios. Qué terrible. Ninguna. AFP recién estaba preparando a los fotógrafos para viajar a sacar fotos de los incendios. Las otras agencias, Reuters, AP, estaban en la misma. Todavía nadie había mandado gente a los lugares de los incendios a sacar las fotos. Y todas las fotos que circularon ese día eran fotos o viejas o de otros países o directamente de cosas que ni siquiera tenían que ver con la Amazonía. Ese día fue increíble. Porque, de nuevo, eso partió de... Revisemos cuáles son verdad y cuáles son mentiras, le contamos a la gente, vamos publicando y que haya como una buena selección para aprender qué cosas están y qué cosas no están. Y eran todas falsas. Y todas. Sí. No pusimos un verdadero en esa nota, me acuerdo.
No hubo una sola calificación de verdadero en esa nota. Eran o falso, o descontextualizado, o antiguo, o cosas por el estilo eran las calificaciones. Ese día fue increíble. Ese día fue Claro, increíble. claro. Esto cuando ocurre, por ejemplo, en una sociedad en particular, por hablar de algo que es muy común para las personas, es el tema de la política. Por ejemplo, cuando ocurre en política, el efecto cascada que genera una cosa como esta puede ser terrible, ¿no? Claro, en este caso, claro, en el que tú mencionas, quizás el efecto no sea tan terrible a nivel social, pero sí, igual, todo el mundo está consumiendo información que es falsa, Sí, sí. realmente. Bueno, a nivel social y relacionado con las campañas políticas, me parece que hay dos casos que son bastante claros, que son el ataque al Capitolio en Estados Unidos y la versión brasileña del ataque al Capitolio, ¿no? Claro, claro, Los dos con casos, Bolsonaro. es lo mismo. Una pasa en 2021, en enero, y la otra pasa en enero, pero de 2023. Esos dos casos fueron casos clarísimos de desinformación alimentada a través de campañas en las sombras de determinados actores especializados en campañas sucias y en desinformar. En el caso de Estados Unidos, además, ya había una línea desde las elecciones de Trump, ya había una línea de desinformar y de hablar de estos mensajes del Estado profundo y de las conspiraciones del Partido Demócrata en ese caso, y de las élites de poder para hacer caer a Donald Trump, porque Donald Trump era la persona que los estaba enfrentando. Donald Trump, que siempre perteneció a las élites de poder, además desde siempre, de toda la vida, pero bueno, él los estaba enfrentando. Y todas esas cuestiones. Eso pasó, desemboca en el ataque al Capitolio. Hasta hoy todavía hay juicios por ese tema. Hubo gente muerta, hubo gente herida, hay gente presa ya. Se está investigando a determinadas milicias estadounidenses que fueron armadas al lugar y que como que movilizaron todo esto. Y en el caso de Brasil también está la investigación, hay mucha gente que está metida en eso. Hay una causa que se llama Milicias Digitales, que es una causa por la que se está investigando a muchos consultores políticos, pero también a influencers políticos, por ser las personas que estuvieron como incentivando primero esta especie de acuartelamiento de civiles en la puerta de cuarteles de distintos puntos de Brasil. Y después el viaje de esas personas hacia donde estaban los edificios, hacia la Plaza de los Tres Poderes, que es la plaza donde están el edificio del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial, e invadir esos tres edificios. Hoy en día tenés a mucha gente involucrada en eso. Bueno, hasta hace poco hubo una discusión con Elon Musk por el rol de Twitter en eso. En la causa de las milicias digitales. No solamente brasileños, hay gente de Argentina involucrada. Fernando Cerimedo, que es un consultor político que fue el jefe de la campaña digital de Javier Milei, también tenía vínculos con Bolsonaro, con la familia Bolsonaro, sí, y él fue una de las principales personas que alentó la idea de un fraude electoral en Brasil incomprobable. De un supuesto fraude electoral en Brasil que después desemboca en eso. Cerimedo después lo hace también en Argentina. Ahora no se habla del tema porque Milei terminó ganando las elecciones. Pero cuando es la segunda vuelta argentina, yo venía siguiendo el tema en la segunda vuelta de las elecciones argentinas, hasta las 4 de la tarde de ese domingo había un montón de mensajes de gente relacionada con Milei hablando de un fraude electoral, de que se les venía un fraude electoral, que les iban a hacer un fraude electoral a Milei. A las 4 de la tarde empiezan a llegar los resultados de la mesa de testigos diciendo que Milei ganó por 10 puntos de diferencia y se acabó, y nadie más hablaba de fraude electoral. Se acabó la narrativa. Claro, pero con Bolsonaro, que Bolsonaro sí perdió la elección, sí se mantuvo y siguió. Eso, por ejemplo. Y ahí tenés a la misma persona vinculada, que es un argentino que se llama Fernando Cerimedo, que también estuvo metido en Chile y que ahora dijo que se va a meter en la campaña electoral uruguaya también. Entonces tenés distintas personas metiéndose en eso y tratando de darle un valor simbólico y una forma de dar una batalla a través de la desinformación y de las campañas sucias. Sí, no, y ahí te das cuenta de lo relevante que es el tema de la verificación de la información, justamente por el tema de que ya hay, como bien decías, agencias, así como fue Cambridge Analytica en su momento, y ahora hay personas, y muchas metidas en Latinoamérica,
dedicadas al tema de desinformar, ¿no? O de tratar de cambiar el mensaje para que la gente crea algo en particular. Sí, sí. Te voy a hacer otra pregunta, Bruno. En tu experiencia, ¿cuáles son los retos más grandes crees que enfrenta la sociedad, ¿no? Ante la desinformación? O sea, ¿a qué tipo de noticias falsas crees que somos más vulnerables como sociedad? Yo creo que la desinformación, sobre todo la que funciona mejor, tiene un fuerte componente emocional. La desinformación a la que somos más vulnerables es la que nos afecta a nivel emocional, a nivel de sentimientos, la que nos genera cosas. La desinformación no es lo mismo decir, no sé, supongamos casos de gente que está desinformando en torno a divulgación científica. No es lo mismo decir, las vacunas no sirven o no son buenas, que decir las vacunas van a matar a tus niños. ¿Me explico? Claro. Hay un cambio en eso, en cómo se plantea el discurso y en cómo se presenta, para que el valor al que se apele sea el valor emocional, a generar algo, a generar un sentimiento de bronca, de dolor, de decepción, de frustración, cuando se está esparciendo la desinformación. Por eso funciona tanto en la política, porque en la política medio que siempre tenés enemigos, siempre tenés rivales, siempre, históricamente las campañas electorales han consistido en yo soy el candidato bueno, el otro candidato va a hacer pelota al país. Es la base de una campaña electoral. Claro. La base de la campaña electoral no es nosotros somos dos candidatos que tenemos diferentes perspectivas de cómo este país puede salir adelante. Yo creo que la mía es la mejor, la de él me parece que no es la mejor. No, es conmigo la vamos a romper y aquel nos va a hacer pedazos. Y tiene malas intenciones y tiene intereses espurios. Que no digo que no lo haya, lo que estoy diciendo es que el encare de una campaña electoral generalmente es ese. Bueno, si a eso vos le sumás eso que ya de por sí viene con un componente emocional importante, le sumás desinformación para eso, no solo aquel va a hacer pelota al país, sino que aquel tiene la intención de hacer pelota al país. Su equipo quiere robarse todo. Se quiere llevar la plata, se quiere llevar a los niños a Siberia. Todas esas cosas. Claro. A Siberia o a, no sé, a otro lado, no sé, lo que sea. Los inmigrantes están comiendo perros. Claro, pero si vos te encontrás con eso, es otro el componente con el que estás informando. Vos estás apelando a generar emociones en una persona, que son emociones que a la larga terminan siendo emociones que terminan siendo violentas. Empezás generando primero desprecio, después odio, después hostilidad, después la cosa se puede poner violenta, después tenés el ataque al Capitolio. Claro, tal cual. O sea, es una escalada. Termina siendo una escalada. Por eso es que yo creo que hay que tener mucho cuidado con eso, y por eso es esto que yo venía diciendo de que me parece que estamos en un momento en el que a nivel educativo necesitamos que la gente se empiece a educar en la verificación de información, por lo menos para evitar ese tipo de hostilidades y evitar que la cosa se torne violenta. Porque además es eso, empezás con violencia, con hostilidad contra políticos, que no estoy diciendo que no la generen, obvio, por supuesto que hay políticos que lo generan. Yo estoy hablando como en un marco general, ¿no? Pero es eso, empezás con cierta hostilidad contra políticos, otra contra partidos políticos, y de repente entras en un vale todo en el que la hostilidad es contra las instituciones. Y cuando te la agarrás con las instituciones, te la terminás agarrando con la democracia. Y ahí la cosa ya cambia, ya no es solamente yo quiero que este gane y este pierda. Yo quiero que este gane y estoy dispuesto a lo que sea para que este gane y que el otro pierda. Y la situación cambia ahí. La gente se radicaliza, ¿no? Ahora, Bruno, ¿qué opinión te merece a ti el tema de la inteligencia artificial en este mundo de la información? O sea, creo que hay cosas que son positivas, otras que probablemente en el mundo del fact-checking no lo sean. ¿Qué crees que va a pasar o que está pasando y que avisoras sobre el tema de la inteligencia artificial en el tema de la información? Sí, a mí con la inteligencia artificial me pasan dos cosas. En primer lugar es una herramienta. El tema es el uso que se le da, ¿no? Eso me parece que está bastante claro. En segundo lugar, cuando hablamos de inteligencia artificial, estamos hablando de un montón de inteligencia artificial, de tipos diferentes de inteligencia artificial. Nosotros convivimos con inteligencia artificial desde hace mucho tiempo. Una computadora con acceso a internet
funciona para inteligencia artificial, un videojuego funciona con inteligencia artificial. El cambio con la inteligencia artificial que viene ahora es el de los grandes modelos de lenguaje y el de la inteligencia artificial generativa, que llega a partir del lanzamiento de ChatGPT y todo lo que viene después. Eso es como lo que se está hablando ahora. Ese tema particular de la inteligencia artificial a través de lo generativo abre una gama de discusiones diferentes sobre utilidades, sobre responsabilidades, sobre ética, sobre usos que se le puedan dar por buenos actores, por malos actores. A mí lo que me pasa, en primer lugar, yo creo que hubo, sobre todo a partir del lanzamiento de ChatGPT, hubo una movida de mucho hype, es el término en inglés, como que se le dio, en Uruguay le decimos manija, como que se le dio mucha manija a el tema de la inteligencia artificial. Hubo mucha gente que se aceleró como, bueno, esto es el futuro, pero no solo es el futuro, sino que es ahora. Esto empieza ya. Y yo creo que va a tomar tiempo. No va tan acelerado. Sí creo que hay cosas que van avanzadas, que van muy avanzadas, pero todavía te das cuenta de que le falta. Creo que eso es lo primero. Entonces, yo primero lo que digo es, bueno, cautela. Sobre todo porque cuando las cosas se aceleran tanto, es muy probable que se choquen rápido y que el choque sea más fuerte también. Entonces, capaz que si vamos con un poco más de cautela, lo podemos analizar de otra forma. Eso por un lado. Después, bueno, hay cosas de la inteligencia artificial que para mí están buenísimas, que funcionan, que son cosas útiles. Hay otras cosas que van a generar, que ya están generando cambios en el mundo del trabajo. Hay cosas que generan cambios en el mundo de la educación y hay cosas incluso que generan cambio en cómo nos relacionamos con las personas a través de la inteligencia artificial. Hace poco yo estaba viendo a un periodista argentino que estaba contando que él tuvo una charla con... él tiene más o menos mi edad y tuvo una charla como con un grupo de sobrinas adolescentes, con una sobrina adolescente de él que tiene 14, 15 años. Y lo que ella le contaba era que, por ejemplo, tenían un grupo en WhatsApp con amigas de su misma edad, de nuevo, gurisas de 14, 15 años, que cuando ellas tenían una discusión, antes de responder en la discusión, le hacían una consulta a la inteligencia artificial de WhatsApp sobre ese tema para ver cómo responder y que la otra no se enoje. Claro. Entonces, ahí estamos en una capa de relacionamiento social que nosotros no la estamos viendo, pero que está pasando. Entonces, va a haber cambios que nosotros no nos vamos a ver venir porque se le está dando un uso. A partir del momento en el que vos le entregás esto a la gente en general, la gente puede hacer cualquier cosa con eso, le da cualquier tipo de uso, le da cualquier tipo de utilidad. Van a haber cosas buenas, van a haber cosas malas, van a haber cosas intermedias, van a haber cosas más discutibles, menos discutibles. A mí lo que me preocupa es que de un tiempo a esta parte lo que viene relacionado con la tecnología en general siempre arranca con una cosa de esto va a cambiar el mundo y nos va a hacer un mundo mejor, y después lo estamos usando para guerras y golpes de Estado. Entonces, ese es el ruido que me genera. Yo siempre prefiero ir con cautela con esas cosas, de nuevo, porque para mí no sería culpa de la inteligencia artificial, como no es culpa del tipo que inventó los drones que haya ejércitos de drones. Claro, como ahora. No es culpa de él. Entonces es lo mismo. Para mí va un poco en esa línea. Es una herramienta, hay que ver qué uso se le da la herramienta. Yo tengo un poco más de cautela, no soy tanto de ese el futuro es ahora, ya llegó, porque incluso ya hay casos de empresas, sobre todo en el mundo del trabajo, que empresas que subidas a esta ola y despidieron a oleadas de gente para usar ChatGPT o usar diferentes tipos de inteligencia artificial, y un año después ya están tratando de contratar gente de nuevo porque no les salió bien la jugada. Porque al final no iba a cambiar tanto el mundo del trabajo la inteligencia artificial, al menos no de la manera que ellos pensaban. Entonces, eso hay que tener mucha cautela. A nivel de lo que puede hacer esto con la desinformación, y puede hacer con la desinformación lo mismo que vienen haciendo las cosas anteriores. Ya desde los deepfakes vos entras en una etapa en la que es muy difícil confiar en un video. O sea, la etapa en la que vos confías en una imagen y confías en una imagen en movimiento ya no es tan real. Ya no estás en una etapa en la que podés confiar de cualquier tipo de imagen en movimiento. Ya tenés que tener mucho más cuidado, tenés que estar más atento, tenés que ir viendo qué pasa con eso. Entonces, de nuevo, necesitas educación, necesitas que la gente empiece a generarse preguntas de las cosas que ve, en vez de asumir que lo que está viendo es real 100% porque se los mandó a alguien de confianza o porque le genera algún tipo de emoción. Bueno, has dicho una verdad muy grande que tiene que ver con el tema de, más allá de la inteligencia artificial, están las intenciones de las personas, ¿no?
como todo, ¿no? Como todas las tecnologías o todas las, digamos, tecnologías que hemos ido incorporando a nuestro día a día. Si hay personas que quieren hacer las cosas con alguna mala intención, lo van a hacer con o sin inteligencia artificial igual, ¿no? O sea, va a haber fake news antes de y después de Sí, inteligencia claro. artificial, ¿no? Solo que Sí, más yo creo que sofisticada probablemente, ¿no? es que es eso va a seguir Ahora, pasando, al periodismo se le va a Bruno, escapar. Sí, perdón. no, dime. No, eso, al periodismo se le va a escapar porque se le van a escapar cosas, porque no, ya hay demasiadas cosas para agarrar, no podemos sostener todo. Y bueno, y va a depender también de la gente, va a depender de eso, de cómo las personas aprendan a manejarse con esto. Y me alegra mucho que hayas mencionado muchas veces el tema de la educación. Era mi última pregunta, pero Ah, voy a ver buenísimo. si algo más me puedes decir al respecto. Me dice, Bruno, te voy a preguntar qué deberíamos hacer en las escuelas en relación a este tema. ¿Algún camino que podamos seguir? ¿Algo más que nos pueda sugerir respecto de digamos, hay un reto grande, digamos, Sí. como bien dices, por la gran cantidad de información a la que estamos expuestos todos. Claro, los periodistas, el gran número de periodistas que está dedicado a esta labor no es suficiente. Sí, bueno, mirá, te digo, ha habido intentos, para tratar de trabajar con gurises más chicos, con escolares. En Uruguay, por ejemplo, hubo un proyecto que se llamaba Reinformados, que lo hizo La Diaria, que es un diario uruguayo. Es un videojuego de preguntas y respuestas, pero que funciona justamente para aprender a informarse y para aprender a verificar cosas. Vos sos, si no, Bueno, estoy tratando de acordarme un poco de memoria porque tiene un par de años el proyecto, pero en el juego vos sos un niño que está hablando con su abuela. Es un poco este formato que te decía de la tía que te manda cosas por WhatsApp. claro, Sos un niño que está hablando con su abuela tan y común. la abuela le empieza a mostrar cosas y vos jugando tenés que ir viendo cómo verificar la información que la abuela le fue pasando. Ese es un proyecto que para mí está buenísimo, Está buenísimo. que es súper dinámico, te das cuenta que está hecho específicamente para que lo entiendan niños y para que los niños se diviertan con ese proyecto, y me parece que está genial. Recuerdo que Chequeado en Argentina también tuvo proyectos así de juegos, También, de claro. ir a las plazas y tener como unos juegos de mesa grandes en las plazas para educar niños que están jugando en las plazas con temas relacionados con desinformación. Hay intentos, yo creo que esos intentos deberían tener más apoyos privados, apoyos públicos, apoyos de estados, apoyos de empresas, de organizaciones, lo que se te cante, pero debería tener más apoyos. Debería ser un pensamiento común, negociado en diálogo por parte de las empresas, los partidos políticos, la prensa, todos los actores más importantes y con más poder de la sociedad o de contralor de la sociedad, que se puedan unir para estas cosas, porque yo creo que en un futuro puede ser muy complicado. Sí, Realmente en un futuro puede haber situaciones más complicadas, porque es esto que yo te decía de que de a poco deteriorás la institucionalidad, y deteriorando la institucionalidad, hay países donde la institucionalidad ya está deteriorada de antes, hay otros donde está un poco más estable, obviamente depende, pero haciendo eso vos terminás generando daños a la democracia y a la democracia como sistema en el que creemos. sí, pero es cierto, ¿no? El tema, o sea, representa un gran reto. Y yo espero, bueno, Uruguay, ustedes tienen proyectos increíbles, el proyecto Ceibal también de Uruguay, tienen proyectos Mm. increíbles que tienen que ver con el uso de la tecnología digital por parte de los chicos, que tienen que ver con este tema de la ciudadanía digital. Y dentro de esto me alegra mucho escuchar lo que mencionas, ¿no? Ojalá que alguna vez hagamos algún esfuerzo más latinoamericano, más integrador al respecto, porque finalmente nos afecta a todos. Bruno, ha sido en realidad un gusto tenerte. Gracias por tu tiempo. Discúlpame haberte quitado un poco de tiempo de tu importante tiempo de trabajo. Quisiera, no sé, si te gustaría dejarme algún mensaje final para quienes buscan contribuir o combatir la desinformación, para las personas en general o para educadores, algo que quisieras decirnos sobre el fact-checking. Sí, no, más que nada, hoy volviendo un poco a la línea de la tía que te manda mensajes por WhatsApp, que no maltratemos a la tía. O sea, expliquémosle a la tía que lo que está mandando es falso, pero no la maltratemos. Expliquémoselo bien, porque el problema que vamos a generar, si no, es que justamente la tía no te va a mandar más cosas. Las va a seguir leyendo, las va a seguir recibiendo, las va a compartir con otra gente, pero a vos no te la va a mandar más porque vos la hablas mal. Entonces, no hagamos eso.
que siga mandando, corrijámosle bien y así aprendemos un poco todos. Buenísimo, buenísimo. Muchas gracias nuevamente, Bruno. Ha sido un placer tenerte en Después de Clase. Muchísimas gracias, Alberto, y gracias por esta conversación. Estuvo con nosotros Bruno Celsa, periodista uruguayo, fact-checker en 2 de los podcasts más prestigiosos de habla hispana, Radio Ambulante y El Hilo. Recuerden que pueden seguir a Después de Clase Podcast en Spotify, Instagram y YouTube. Además pueden leer los artículos que tratamos en el podcast en nuestro blog despuesdeclase.org. Hasta el próximo episodio. ¡Chau!